Buenos días, alumnos. En esta clase de hoy veremos descubrimiento de Chile. Vamos. Y comenzamos nuevamente entonces, después de la intro, la clase, digamos, que corresponde al descubrimiento y conquista de Chile. ¿Ya? Bueno, nosotros, después de que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, los viajes de exploración, empieza el proceso, ¿no es cierto?, de descubrimiento y conquista de Chile, ¿ya? O sea, primero se descubre en el sentido de que se viene a ver qué es lo que hay y después se conquista, o sea, se descubre primero, o sea, se mira y después se conquista, o sea, se asegura, ¿no es cierto?, el territorio. Ahora, ¿por qué esto de decir conquista? Porque en Chile había personas, aquí en Chile había, ¿no es cierto?, indígenas. Entonces, por lo tanto, esos indígenas, obviamente que ellos, el territorio que ellos tenían, ellos se sentían parte de él. Y los españoles, obviamente que querían también tener este terreno. Entonces, no llegaron los españoles aquí con la idea principalmente de llegar a conversar o de llegar a llegar a un acuerdo, sino que obviamente que llegaron con fuerza y tratar de imponerse sobre los que ya ocupaban el territorio. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy, obviamente, que es comprender el proceso de conquista y descubrimiento de Chile. ¿Ya? Cuando nos referimos, ¿no es cierto?, al descubrimiento y conquista de Chile, ¿no es cierto?, un periodo de historia, ¿no es cierto?, que comienza con Diego de Almagro, con su primera expedición, ¿no es cierto?, hacia Chile, descubriendo, o sea, que ellos van encontrando lo que hay acá, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, llega Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, que fue el conquistador de Chile, ¿no es cierto?, hasta el desastre de Curalaba en 1598. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Ahora, Diego de Almagro. Diego de Almagro era amigo, ¿no es cierto?, de un tipo llamado Francisco Pizarro, que fue el que se quedó en el Perú, pero él también quiso tomar parte, ¿no es cierto?, como Francisco Pizarro ya estaba un poquito como instalado en el Perú, ¿no es cierto?, en el Cusco, ¿no es cierto?, Diego de Almagro, tanto, o sea, Almagro como Pizarro estaban con un poquito disconformes, ¿no es cierto?, con esta decisión, ¿no es cierto?, de que Pizarro se quedara, ¿no es cierto?, en el Cusco. Entonces lo que decide es, y también convencido por otras personas que un poquito lo engañaron, le dijeron, miren, si usted va para el sur, o sea, hacia el lado donde está Chile, ¿cuánto se llama? Va a encontrar tantas riquezas más que acá en el Cusco. Entonces Diego de Almagro dice, bueno, mejor me voy. Y, ¿no es cierto?, parte de esta expedición, ¿no es cierto?, con unos 400 españoles que venían con Diego de Almagro, ¿no es cierto?, con 10.000 indios auxiliares y 2 miembros de la nobleza incaica. O sea que Diego de Almagro venía con muchas personas, ¿no es cierto?, venía dispuesto a encontrar, digamos, esa riqueza y hacerse tan rico como se había hecho su amigo Francisco Pizarro. ¿Ya? Ahora, él parte, ¿no es cierto?, desde el Perú, ¿no es cierto?, desde el Cusco, ¿no es cierto?, y la ruta que eligió fue el altiplano. Pero el problema del altiplano boliviano, chiquillos, es que la noche hace frío, como nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, al norte de Chile, y en la noche, o sea, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, ¿ya? Entonces, la altura, la inclemencia del tiempo, no lleva muchos alimentos, prácticamente fueron muriendo y llegaron casi la mitad de los hombres, ¿no es cierto?, a Chile. O sea, cuando llegó, digamos, y se pudo instalar, ¿no es cierto?, en la zona central de Chile, o sea, donde encontró un lugar donde él podía quedarse sin sufrir frío, sin sufrir hambre, etcétera, etcétera, llegó prácticamente con 240 soldados al Valle Copiapó y de los 500 que habían salido al Cusco. Y para qué decirle, casi toda digamos, los hombres, los indígenas que venían con él también fueron falleciendo de a poco en el frío, ¿no es cierto?, que significa estar en la altura, ¿ya? Y como sale el dibujo ahí, dice que Diego de Almagro emprende el viaje al sur del mundo y fracasa porque la mitad del hombre muere en el camino. Eh, entonces, Diego de Almagro, obviamente que llega un poquito, cuanto sea un poquito, podríamos decir, descorazonado a Chile, ¿no es cierto?, al Valle Coquimbo, y como sale el dibujo ahí, dice, solo valles, pantanos, indios, y de oro nada. ¿Por qué? Porque el español obviamente lo que buscaba era oro. Entonces, como a Diego de Almagro, según supuestamente le habían dicho de que aquí en Chile el oro estaba botado en el suelo, Diego de Almagro obviamente que no encontró absolutamente nada más que valles, pantanos, indios, y no encontró nada más. Entonces, los mapuches rechazaron, ¿no es cierto?, la inducción, ¿no es cierto?,
¿cuánto se llama? De Diego de Almagro acá, ¿no es cierto? Y obviamente que eh, encuentras de paso, ¿no es cierto?, a estos indígenas, ¿no es cierto?, que le ofrecen la resistencia. Y después Diego de Almagro dice, pucha, ya la verdad que me encontré con indios, peleé un montón, no encontré riqueza, no hay nada aquí que yo valga la pena por pelear, así que yo me voy a devolver al Perú. Y lo que hace Diego de Almagro, ¿no es cierto?, abandona Chile, ¿no es cierto?, el frío, la resistencia de los mapuches, la pobreza del territorio, lo convencieron, ¿no es cierto?, y dijeron, ¿sabes qué más? Nosotros mejor nos vamos, porque acá no hay nada más que encontrar, así que nos vámonos. Pero ahora el problema es que esta vez, en vez de tomar la ruta al altiplano, que ya conocía muy bien por toda la cantidad de gente que se murió, ¿no es cierto?, toma la ruta del desierto, que otra vez la ruta, uno no podía elegir otra ruta peor, y también obviamente que hay muchos que mueren, ¿no es cierto?, por el calor, por el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado, ¿no es cierto?, de esto, digamos, es que Diego de Almagro llega al Perú, se enfrenta con su amigo Francisco Pizarro, engañado, ¿no es cierto?, por haber gastado un montón de plata tratando de venir acá, y al final no encontraba nada. Y el problema es que Francisco Pizarro, obviamente, que en la batalla, digamos, le gana a Diego de Almagro y lo condena, ¿no es cierto?, a la pena del garrote, o sea, a prácticamente desnucarlo con un garrote. Toman un garrote, lo ponen en una posición, ¿no es cierto?, en la cual queda con el cuello colgando, y con un garrote, ¡pum!, lo entonces asesina, ¿ya? Y con eso termina, ¿no es cierto?, la vida del descubridor de Chile. Pero había un amigo, ¿no es cierto?, de Francisco Pizarro, una persona que había venido con él, que se llama Pedro de Valdivia, que era una persona de origen hidalgo, de glorioso pasado militar, ¿no es cierto? Y él ayudó, ¿no es cierto?, a su amigo Francisco Pizarro digamos, en la batalla con Diego de Almagro. Y Francisco Pizarro, en agradecimiento, le regala 2 minas de plata, y también le regala una hacienda. Entonces prácticamente Pedro de Valdivia podría haberse quedado tranquilamente en el Perú, ¿no es cierto?, disfrutando su riqueza. Pero él, la verdad, las cosas que se siente como dice, no, yo la verdad que quiero conquistar Chile. Y Pizarro le dice obviamente que si estaba loco, o sea, ¿cómo se te ocurre, no es cierto?, ir allá, ¿no es cierto? Si viene Diego de Almagro allá, no encontró ninguna cosa, más encima llegó peleando conmigo, y tú vayas a ir para allá a dejar eso. Entonces Pedro Valdivia no escuchó a Francisco Pizarro y tomó un poco de hombres, ¿no es cierto?, los que convenció, que era muy poco porque nadie quería venir acá a Chile, y se viene, ¿no es cierto?, por la ruta del desierto hacia, ¿no es cierto?, la zona central. Pedro de Valdivia, algún hombre y una mujer que es Inés de Suárez, ¿ya? Entonces, eh, en la carta de Valdivia dice: sepa vuestra majestad que cuando el marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa, no había hombre que quisiese venir a esta tierra, refiriéndose a Chile, y los que más huían de ella eran los que trajo adelantado don Diego de Almagro, que como desamparó, quedó tan mal infamado, o sea, quedó tan mal, no quedó con tan buena fama Chile, que como de la pestilencia huían de ella, o sea, como que le decía, oye, voy a ir para Chile, y todos salen arrancando así, no, sale, no, no quiero ir a Chile. Entonces, Pedro de Valdivia quiso venir a Chile, ¿no es cierto?, igualmente, y conquistar este lugar, ¿ya? El viaje, obviamente, que al igual que el de Diego de Almagro, obviamente que este viaje de Pedro de Valdivia estuvo lleno también de dificultades, falta de agua, los indígenas, ¿no es cierto? Sancho de la O lo intentó asesinar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero avanzó y siguió avanzando, y el 12 de febrero de 1541, ¿no es cierto?, llega y funda desde el Cerro Huelén, hoy en día el Cerro Santa Lucía, la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, en honor al apóstol Santiago, ¿ya? Acá están viendo este cuadro que está en el Museo de Historia, ¿no es cierto?, de Chile, y ese cuadro, chicos, mide como, no sé, como 20.000 metros, es muy grande. Y el 12 de febrero de 1541 funda la ciudad con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, ¿no es cierto? Desde el Cerro Huelén, hoy en día llamado Santa Lucía, y también porque Pedro Valdivia lo nombró como Santa Lucía, y hasta hoy, ¿no es cierto?, continúa siendo el lugar como emblemático de la fundación de Santiago, ¿ya? El Cerro Santa Lucía, chiquillo, es por sobre todo, ¿no es cierto?, el lugar donde se funda Santiago. Eh, Cuando funda Santiago, ¿no es cierto?, Pedro Valdivia fue gobernador de Chile automáticamente, ¿ya? Y en 1544 también funda Valparaíso como puerto de Santiago este mismo año, La Serena como ciudad intermedia que facilitaría las comunicaciones del Perú, ¿ya? Entonces, Pedro de Valdivia comienza, ¿no es cierto?, esta parte, ¿no es cierto?, y después que se asegura, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, hacia el centro,
comienza y dirige, ¿no es cierto?, sus pasos siguiendo hacia el sur, ¿ya? Ahora, entonces, esperen un segundito, un pequeño problema técnico, ahí sí, ya. Entonces, Pedro de Valdivia comienza, ¿no es cierto?, este avance hacia el sur, ¿no es cierto?, después de que funda Santiago. Y el tema es que empieza el sistema de trabajo, ¿no es cierto?, que empieza a imponerse por los españoles, ¿no es cierto?, que se llama encomienda, o sea que los españoles capturaban indígenas, ¿no es cierto?, lo hacían como esclavos y tenían que, de alguna otra forma, como ahora pertenecíamos a España, los indígenas no tenían idea, tenían que trabajar a los españoles para poder retribuirle al rey, ¿no es cierto?, ser de la corona española. Entonces, ¿qué pasaba? El indígena quedaba al cuidado del español, ¿no es cierto?, pero el español lo hacía trabajar prácticamente hasta que se moría. ¿Y cuánto se llama? Y entonces comienza este sistema, ¿no es cierto?, que obviamente para los indígenas no fue bastante bueno. Entonces, para los primeros años de conquista, entonces fueron bastante complicados para los españoles. Las dificultades que experimentaron, ¿no es cierto?, diverso tipo, por ejemplo, de diverso tipo cuando comenzaron a establecerse. Primero, que aquí no había tanto oro, porque ya Diego de Almagro había dicho que aquí no había tanto oro. La mano de obra era hostil en el sentido de que la mano de obra era indígena, entonces constantemente trataban de arrancarse, de liberarse, entonces obviamente que constantemente tenían que estar peleando, ¿no es cierto?, con estas indígenas que no querían trabajar como esclavos. ¿Quién va a querer trabajar como esclavo también? También los problemas que tuvieron con la rebeldía indígena, tenían pocos soldados, aparte que más adelante destruyen Santiago, así que por lo tanto se queda Chile, ¿no?, la gobernación de Chile queda sin su capital, ¿no es cierto? El rey tampoco tiene mucho apoyo, ¿no es cierto?, porque la verdad que Chile para los españoles era un reducto que al final no valía prácticamente nada. ¿Y qué pasa entonces? Lo más grave que pasó, ¿no es cierto?, de este periodo fue esta insurrección indígena, ¿ya? ¿Qué pasa? Michimalonco, ¿no es cierto?, un toqui, ¿no es cierto?, mapuche, ¿no es cierto?, destruye el 11 de septiembre de 1541, junto con Picunche, destruye, ¿no es cierto?, la ciudad de Santiago, ¿ya? Significó que las casas que se habían levantado, ¿no es cierto?, en Santiago durante esta época, ¿no es cierto?, son todas destruidas. La gente que vivía, casi la mayoría, fue asesinada, ¿no es cierto?, y Michimalonco avanza hacia el sur, ¿no es cierto?, tratando de liberar todas las encomiendas, o sea, todos los indígenas que estaban trabajando como esclavos, ¿ya? Y con eso, digamos, en parte, que más adelante vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, lo que sigue con Pedro Valdivia, con eso más o menos termina un poco el tema de el asunto de la conquista, entre comillas, ¿no es cierto?, del Imperio Español, ¿ya? Eso lo vamos a tratar en la clase siguiente, ¿ya? Ahora, la actividad que tenemos que hacer ahora es la siguiente. ¿Quién, según la clase, fue el que descubrió Chile? ¿Qué problema hubo entre Pizarro y Almagro? Porque Almagro, ¿no es cierto?, llega al centro de Chile con la mitad de los hombres. ¿Qué quería lograr Pedro de Valdivia con su viaje? ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Santiago? ¿Y qué hizo Michimalonco? Ya Michimalonco, obviamente, que fue este toqui que destruyó el 11 de septiembre la ciudad de Santiago y la zona, ¿ya? Eso, chiquillos, les dejo un abrazo, cuídense, nos estamos viendo.